Si querés, empezamos ahora. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Hoy estamos acá con un nuevo encuentro, un nuevo conversatorio. Ahí ya tenemos ruidos, vamos a mutearlos. Bueno, una breve introducción en estos conversatorios que son organizados por Construcción Colectiva Profesores. La idea, bueno, es charlar sobre temas que nos interesan, que fuimos trayendo a nuestro espacio, que fuimos discutiendo en forma abierta, reflexionando y, digamos, manteniendo siempre viva la discusión, que es la manera que nosotros proponemos como agrupación abordar las temáticas en la facultad, que sea una facultad más inclusiva, más participativa y más plural. Esa es la idea con la cual empezamos nuestra agrupación, como, bueno, alguien preguntaba hoy qué pasó con las elecciones y demás. Bueno, este encuentro es el primer encuentro que tenemos post elecciones. Hubo elecciones de consejeros tanto en el claustro de graduados como de profesores, y bueno, eso ya pasó. Nosotros, nuestro espacio tiene ahora representantes al consejo directivo elegidos. Yo soy Andrea Bragas, no me presenté, soy la candidata decana del espacio, y Inés Camilioni, que está por ahí, Camilioni ahí, en el medio la veo, es la candidata vicedecana. Bueno, así que luego de las elecciones, de pasado ese trámite, bueno, ahora nosotros seguimos, digamos, continuamos con el mismo tipo de propuestas, siguiendo o seguimos organizando este tipo de conversatorios. En particular, este es el segundo conversatorio Exactas y la Igualdad, que para nosotros es un tema muy relevante, muy importante. En el primero de ellos hablamos un poco de la relación de las mujeres, las disidencias, con la pandemia, la relación que tuvimos con la pandemia de distintos ángulos. Hoy vamos a encarar un tema un poco más general, pero que es, digamos, que creemos que realmente necesitamos reflexionar, y mucho, viendo discusiones que se arman y que se establecen a veces entre miembros de nuestra comunidad, y estoy hablando de cosas que pasaron esta misma semana. Nos damos cuenta que todavía nos falta un montón de estos espacios de reflexionar sobre los temas de género, sobre lo que es la perspectiva de género, y en particular aplicada a los ámbitos científicos y académicos, como es el tema del conversatorio de hoy. Así que estamos muy contentos de ver, además, miembros, integrantes de nuestra comunidad, profesores, profesoras, veo graduados, estudiantes, graduadas, todos distintos miembros de nuestra comunidad, así que muy contenta de que se hayan sentido convocados y convocades a este conversatorio. Así que le doy la palabra a Silvina Ponce Dawson, que es una de nuestras representantes, una de nuestras consejeras elegidas por el espacio, así que te doy la palabra si introducís a las charlistas. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias a todas las personas que se acercaron a participar de este conversatorio y a las charlistas que aceptaron charlar brevemente para disparar la discusión. En esta oportunidad un poco lo que nos interesaba era pensar cómo se puede incorporar la perspectiva de género a todos los procesos que tienen lugar en las instituciones científico-académicas, desde la docencia, la evaluación, la promoción, la contratación, etcétera, etcétera. Y para eso convocamos a personas que vienen pensando en esto hace mucho tiempo y personas que tienen experiencia personal y también desde su rol institucional. Entonces, la primera persona que va a hablar es Celeste Saulo, que es muy conocida dentro de este espacio, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera y es profesora en la facultad, y actualmente es la directora del Servicio Meteorológico Nacional y fue la primera mujer en ocupar dicho cargo. Fran Bubani va a ser la segunda persona en hablar. Ella es ingeniera mecánica recibida en la Universidad Federal de Minas Gerais y después hizo un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de Cuyo, trabaja en Bariloche. Es parte de la Comisión Asesora del Programa para la Igualdad de Géneros del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, y en enero de 2020 se convirtió en la primera investigadora trans del CONICET.
En tercer lugar va a hablar Carolina Scotto, que ella es doctora y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora de CONICET, y fue la primera mujer rectora de la Universidad Nacional de Córdoba en los 400 años de historia. También es parte de la Comisión Asesora del Programa para la Igualdad de Géneros del Ministerio de Ciencia. Y cierra este panel Graciela Morgade, que es doctora en Ciencias de la Educación, es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde también está a cargo de un seminario de educación, género y sexualidades, que me dijo que el año que viene ahora van a reemplazar por una maestría en género, ahora después tal vez nos hable, y actualmente es subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces dejo a todos y todas con Celeste. La idea es que cada una de ustedes hable más o menos unos 10 minutos para después poder pasar a la discusión general. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvina. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por este espacio, donde yo simplemente voy a tratar de compartir con ustedes algunas de las experiencias que me deparó bueno, la carrera que hice fuera de la facultad, fundamentalmente en mi rol de directora del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Por qué me voy a centrar en eso? Digamos, justamente porque es donde me encontré con experiencias más complejas desde el punto de vista del trato y la igualdad o desigualdad, en este caso del tema género. Y bueno, primero quiero contarles a ustedes que el Servicio Meteorológico Nacional es una institución que está por cumplir 150 años, hoy tiene 149, yo comencé siendo directora de este organismo en el año 2014, y hasta ese momento, en toda esa historia, fui la primera mujer, digamos, que llegó a la dirección de ese organismo. Y una de las características del Servicio Meteorológico Nacional, que diría que condicionó fuertemente esto, es su pertenencia al Ministerio de Defensa. Es un organismo que está hoy, es un organismo civil dentro del Ministerio de Defensa, pero hay que entender que es un ámbito extremadamente masculinizado, y una cuestión que me parece importante señalar de por qué las mujeres no tenemos oportunidades en algunos ámbitos, y es un tema para discutir, las mujeres y las diversidades, es que las cualidades más apreciadas tienen un sesgo, digamos, que se aprecian todas las cosas que uno asociaría a la masculinidad, ¿no? Como primer cuestión. Entonces, creo que ahí hay un tema de apreciación y de valoración, y que en la facultad se podría traducir en estrategias de evaluación, que me parece que es importante poner en el tapete, ¿no? ¿Qué se evalúa, qué se valora, qué se valoriza y qué valoriza la sociedad a la hora de elegir sus referentes, sus líderes, y establecer organizaciones de distinta característica? Entonces, no me fue sencillo, digamos, vuelvo a decir, y no por la cantidad de hombres o mujeres que constituyen mi organismo en particular, donde estamos bastante balanceados, somos un 44% de mujeres y un 56% de hombres, pero sí esto de que la autoridad venía asociada al mando, a ese tipo de valoraciones, ¿no? Donde instalar un liderazgo diferente me costó mucho esfuerzo, y me ayudó muchísimo en la docencia, ¿no? Fue hablar, fue una de las estrategias que me ayudó mucho a explicar. Todo el tiempo tuve que explicar por qué hacíamos lo que hacíamos, y lo cual no está para nada mal explicar por qué uno hace lo que hace, pero es como que viniendo de un hombre es como que eso no se espera, no se necesita; viniendo de una mujer eso sí se necesita. Creo que otra cuestión que me parece que interesante que poner en el tapete es cómo prepararse para las asimetrías que existen en los niveles directivos. O sea, está muy instalado, o sea, creo que no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero lo quiero mencionar. En la diferencia en cómo se dirigen a un hombre y a una mujer cuando ocupan un lugar.
o se acercan a una reunión, o conforman parte de una delegación, por decirlo de alguna manera. Es muy claro que hay un sesgo cultural a otorgarle mayor autoridad y mayor respeto al hombre que a la mujer. Esto se ve, esto lo he visto prácticamente todo el tiempo en todas las reuniones que he tenido en ámbitos de la Administración Pública Nacional, donde es como que uno se presenta y esperan como que el varón sea el líder de esa delegación, ¿no? Entonces, ahí hay como toda una estrategia que tuve que repensar para ir siempre acompañada a reuniones por mujeres y hombres, porque tampoco me parece que la cosa pasa por otro lugar, y rápidamente invitar al equipo a que se presente y que diga qué rol tiene en ese equipo, ¿no? Pero me ha pasado mucho, por ejemplo, esto de, a mí me encanta el trato coloquial, rápidamente instalo un trato coloquial con mis pares, porque es donde me siento cómoda, pero no me gusta el trato desigual. Entonces, por ejemplo, me ha pasado muchas veces en una reunión que se presente al capitán de fragata, don Miguel Ángel de la Puente Sánchez, y Celeste, ¿no? Es como que, entonces uno todo el tiempo ahí tratando de trabajar, mira, yo soy Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional, doctora en Ciencias de la Atmósfera, ¿no? Como una necesidad de poner mis credenciales sobre la mesa, cuando se notaba, digamos, la tendencia a poner las credenciales sobre la mesa de los varones, ¿no? Así que esto me ha pasado todo el tiempo, pero me ha pasado en actos públicos inclusive, donde se presentaba el señor con todos sus rangos, y a mí con mi nombre de pila, que vuelvo a decir, me encanta mi nombre de pila, no tengo ningún problema con ello. Lo que no me gusta y siempre me molestó es esta simetría. Y esto es un tema para trabajar y que, bueno, tenemos que concientizarlo. Hablando de concientizar, me parece que una cosa que hay que trabajar mucho son los espacios de concientización y sensibilización, porque esto es un cambio cultural que no va a pasar de la noche a la mañana, y por eso me parece que estos espacios de diálogo, y que la facultad en particular, por su rol de formador y formadora de recursos humanos, esperamos que pueda instalar espacios de sensibilización para ir gradualmente cambiando estos prejuicios y estos sesgos culturales que están tan instalados. Una cosa que quiero contar, que me parece importante también, es la necesidad de trabajar sobre políticas duraderas, donde hoy tenemos por suerte un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, pero esto no se ve replicado en toda la administración pública. Yo lidero un organismo donde todavía no pude crear, porque no tengo la atribución para hacerlo, no necesito cambiar la orgánica, no pude crear una dirección de género, diversidades y disidencias. Esto hace que a mí me genere mucha preocupación no poder garantizar que las políticas de género, que hoy por hoy, dado que yo soy mujer y que estoy sensibilizada y que intento incorporarlas en todos los actos, no tengo ninguna garantía que si yo me voy, cuando yo me vaya, esto continúe. Para mí es necesario que estas políticas públicas se instalen en los organismos con roles muy específicos, digamos. Es necesario abroquelar las políticas desde ahí. Y el otro tema, para terminar, esta especie de puesta en común de experiencias, es la importancia de tener recursos para actuar ante las situaciones que se generan ante, por ejemplo, violencia de género, o cualquier tipo de destrato ante alguna situación. ¿Por qué digo esto? Yo les voy a contar una historia sin poner nombre y apellido, pero situación. El servicio meteorológico está distribuido en todo el país. Hay 6 personas trabajando en una oficina, que son las que garantizan las observaciones, el funcionamiento cotidiano y obligatorio, y por el bien de la seguridad aeronáutica. 6 personas que trabajan en un lugar, pero en realidad es una silla caliente, es decir, se rotan todo el tiempo.
ahí aparece situación, por ejemplo, un problema de una denuncia de género y maltrato. ¿Qué se hace en este caso? O sea, el Estado ahí tendría que tener un recurso inmediato para poder apartar a la persona, asegurar a la persona que se encuentra en situación de violencia, y no desactivar el funcionamiento del sistema. Uno no podría cerrar un aeropuerto porque una persona tiene una situación de violencia y hay que apartar a una persona, y me quedo sin cómo hacer la rotación del personal necesario para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí hay una serie de cuestiones que me parece que el Estado todavía tiene una burocracia, una lentitud para ver cómo reacciona, y en mi caso particular, lo que tuve que hacer frente a este caso es literalmente para poder y otra cosa que quiero decir, el Estado dice que tiene que rotar a la persona hacia una unidad siempre y cuando esté dentro de los 50 kilómetros. La unidad más cerca nos quedaba a 200 kilómetros, entonces yo no tenía cómo rotar a la persona, y lo que hice fue adquirir una estación automática, colocarla en un lugar aislado, y la persona violenta la puse a atender una estación meteorológica automática. Digo, esto es totalmente anecdótico, esto lo cuento acá, y creo que es una reunión donde podemos confiar en que estas no son soluciones a los problemas. Esto fue la argentinidad al palo, digamos, porque no es la manera. Pero bueno, había que hacer algo, yo tenía la responsabilidad de hacer algo, hice eso, pero la realidad es que el Estado no me acompañó, no, como directora del Servicio Meteorológico. Así que bueno, me parece que ahí tenemos que trabajar muchísimo más en las posibilidades de atacar estos problemas. Quiero dejarle entonces el paso a... Te quería hacer, ya que mencionaste esto, una pequeña pregunta. ¿Cómo manejan el tema de la ley Micaela en el servicio meteorológico, no? Bueno, ¿Tienen? por supuesto, sí, es obligatoria. Estamos todo el tiempo trabajando con el personal para que haga la capacitación. El grado de, más o menos, tenemos ya más de la mitad del personal habiendo hecho los cursos de la ley Micaela, asociados con ella, pero yo hice 3 formaciones en ley Micaela. Yo creo que es como digo, un cambio cultural, y no es fácil, no es para nada fácil instalar esto como una práctica, digamos, continua. Así que hay problemas para aceptar la lactancia, hay problemas en los jefes varones para entender el tema de las horas, la reducción horaria, en fin, hay problemas de todo tipo sobre los que hay que trabajar de manera permanente. Bueno, muchas gracias, Celeste, y entonces pasamos a Fran Bubani. Hola Silvina, hola a todas las personas que están acá en el Zoom. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a comentar un poquito mi experiencia también, ¿no? Como investigadora del CONICET y como docente del Instituto Balseiro. Y también en esos 10 minutos quiero aprovechar para decir un poco cuál es mi percepción de las dificultades que encontramos cuando empezamos a tratar de implementar políticas de perspectiva de género. Bueno, el CONICET, bueno, todas las personas acá me imagino que saben lo que es. En la carrera del investigador del CONICET tenemos más mujeres que varones, ¿no? La estadística sigue siendo binaria, y acá tenemos el primer problema, ¿no? Pero bueno, aún dentro de ese binarismo vemos que tenemos más mujeres que varones. Y hay personas que miran esa estadística y dicen que no hay problema de desigualdad, de inequidad de género en el CONICET. Pero tenemos que mirar la distribución por jerarquía. Y cuando hacemos un corte por jerarquía, vemos que las mujeres nos concentramos en los niveles más bajos de la carrera de investigador. Y que en los niveles jerárquicos más altos
están, en su mayoría están dominados por varones, ¿no? Y también los cargos de dirección de institutos y etcétera. Hay muy poca participación de mujer. Y en el sistema científico-técnico vemos que eso se repite en mayor o menor grado en otras instituciones, ¿no? La lista es muy larga y es un fenómeno generalizado, con alguna que otra excepción muy puntual. Aún en áreas muy feminizadas, los cargos más altos suelen tener más representación masculina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en los datos, en los hechos, el techo de cristal, ¿no? Que a las mujeres nos cuesta más avanzar. Tenemos el piso pegajoso, que a las mujeres nos cuesta salir de los niveles más bajos. Y tenemos un tercer problema, que es la invisibilización de las disidencias sexogenéricas, porque directamente no hay estadísticas, ¿no? En nuestro país se reconoce las identidades no binarias, pero no están representadas en estadísticas. Entonces, hoy por hoy, no sabemos, por ejemplo, cuántas personas no binarias hay en el CONICET, simplemente porque eso no se incluyó en ningún tipo de censo, ¿no? Vamos a las plataformas de currículum, por ejemplo, y eso no es exclusivo del CONICET, puedo mencionar el CBAR, el CBAR. Recién me llegó un mensaje de Instagram de una persona, una investigadora no binaria, que decía que no se siente representada, que le parece que el CBAR tenga únicamente género masculino y femenino en pleno año 2021, un absurdo, ¿no? Y la verdad es que tiene razón, porque nuestro marco legal está muy avanzado, pero todavía falta mucho para que en la práctica los sistemas de información y los sistemas humanos, también en muchos casos, cumplan con el marco legal, ¿no? Acá no estamos hablando de conquistar más derechos, estamos hablando de que los derechos que ya están, ya se cristalizaron en leyes, se cumplan, ¿no? Que se cumplan en la vida práctica. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería hablar rápidamente del Instituto Balseiro. Tenemos un instituto con carreras de grado posgrado, física, ingeniería mecánica nuclear y de telecomunicaciones. También hay posgrado en física médica. Y el Instituto Balseiro históricamente tiene una representación muy, pero muy baja de mujeres, ¿no? Entonces, pensando en términos binarios, varones y mujeres, es una institución que históricamente está representada y está dominada por varones, tanto estudiantes como docentes. Ahora, ¿qué pasa? Por mucho tiempo se argumentó que el área, o sea, las áreas en las cuales actúa el Instituto Balseiro son áreas históricamente masculinizadas, ¿no? Y que no había una cuestión, no había un problema específico del Instituto Balseiro, sino que, bueno, en esas ingenierías y en física hay más varones que mujeres. Pero después empezaron a salir los datos y empezamos a mirar comparativamente con otras instituciones de nuestro país, que también tienen carreras de física, de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, la UBA, ¿no? La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y lo que vemos es que el Instituto Balseiro está muy por debajo del promedio nacional en representación de mujeres, ¿no? En porcentaje de mujeres, tanto como docentes como estudiantes. Entonces ahí empezó la discusión más en serio, con los números. Después, bueno, yo hice pública mi transición de género allá por diciembre de 2019, diciembre-enero de 2019, y hubo una serie de cuestiones ahí en el Instituto Balseiro, y después, bueno, eso, una forma de atacar el tema de la discriminación por género,
fue creando una comisión de género, ¿no? Una comisión de género, diversidad y convivencia. Y también, antes de pasar a las diapositivas que les quería compartir, quería mencionar que antes, unos años antes, se creó en el Centro Atómico Bariloche el grupo de mujeres, que empezó también con acciones de visibilización muy fuertes, con campañas y todo lo demás para mostrar que la discriminación por género y que la violencia machista es algo real, que a nadie no nos gusta, pero bueno, que es algo real y que sucede en nuestros lugares de trabajo, y con mucha resistencia, muchísima resistencia al principio, y después, bueno, después fuimos logrando algunos avances. Y para concluir, les quiero compartir algunas diapositivas de PowerPoint, muy rápidamente. Ahí va. ¿Alguien me confirma, por favor, si se ve? Se ve tu pantalla, digamos, con todos un montón de iconitos. ¿El PowerPoint no se ve? No. Se ve No es como el escritorio. el escritorio, se ve con todos Se los... ve el escritorio. Entonces voy a intentar de nuevo. Ahí va. ¿Ahora sí? A ver, espera que todavía no cargo. Ahora sí. Ahora sí. Bien, genial. Entonces, acá vamos. Voy a cerrar esto. La primera cuestión, cuando hablamos de política de género en el ámbito científico académico, es, por supuesto, que tenemos que tener cuidado para no caer en el binarismo. O sea, tenemos varios géneros, ¿está bien? Y si bien normalmente solemos hablar de varones y mujeres y las estadísticas están dadas en términos binarios, ¿no? Tenemos porcentaje de varones, porcentaje de mujeres. En nuestro país el marco legal avanzó. Estamos en 2021, está la ley de identidad de género, está el reconocimiento de las identidades no binarias y, por supuesto, tenemos que empezar a incluir esas otras identidades. ¿Está bien? Perdóname, Fran, ¿podrás ponerlo en Sí. modo presentación? Porque lo vemos como si estuvieras editándolo, digamos. A ver si entra en modo presentación. Sí, eso es una actualización de Windows que me generó todo tipo de problema. Bueno, si no, No no sé si importa, puedo está pasar a bien. modo No, presentación. está bien, dejémoslo así entonces. Eh, entonces, pero es muy cortito el mensaje, ¿eh? Y para mí el principal problema que tenemos es el negacionismo. Está bien, es el pensamiento irracional. Porque cuando empezamos a hablar de perspectiva de género y de que hay problemas de discriminación por género y etcétera, etcétera, la primera cosa que escuchamos es que esas cosas no suceden en nuestro instituto, eso no pasa acá, no es necesario pensar en una comisión de género y etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una definición de negacionismo de Michael Specter, que es, en castellano sería algo así como el rechazo de una verdad obvia, ¿no? Por una mentira que es mucho más cómoda. Entonces hay tres elementos básicos: los hechos,
que son obvios, pero que molestan. Y acá estamos hablando de discriminación, que es una palabra que molesta, estamos hablando de violencia, que es otra palabra que molesta. Las estadísticas están, esos son hechos. Estamos hablando de mentiras, que son cómodas. Está bien decir que esas cosas no suceden, que no hay problemas. Y, por supuesto, que estamos hablando de una conclusión irracional o de un pensamiento irracional que es el rechazo de la verdad. No, yo no quiero aceptar que hay problemas de discriminación, porque si yo acepto que hay discriminación por género, estoy obligado, obligada a actuar. ¿Está bien? Si acepto que hay violencia de género en mi grupo de investigación, en mi instituto, etcétera, 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 eso me obliga a empezar a cambiar las cosas. Entonces es mucho más fácil, mucho más cómodo no hablar del tema, decir que eso no sucede. Un ejemplo de discriminación, algo actual del área de ciencias exactas, el telescopio James Webb. No sé si se enteraron, James Webb fue un administrador de la NASA que estuvo involucrado en el despido de un varón, un ingeniero que trabajó en la NASA en los años 60, gay, abiertamente gay, que fue perseguido y, bueno, lo echaron de la NASA por ser gay. ¿Está bien? Entonces hay toda una movida mundial para que se cambie el nombre del telescopio porque estamos en pleno 2021, ¿no? Casi 2022, y eso no va. No podemos mandar una persona homofóbica a la órbita, o un instrumento de tanta importancia que sea un homenaje a una persona reconocidamente homofóbica y que arruinó la carrera profesional de por lo menos un gran ingeniero gay en los años 60. Entonces, y la NASA, por supuesto, no, la respuesta es negacionista. Eso no pasó, eso no sucedió. Hay registros históricos, hay juntadas de firma por todo el mundo, pero la respuesta es el más puro negacionismo. Así que cuando logremos superar el negacionismo, lograremos empezar a tener perspectiva de género transversal y real, efectiva, en todo el sistema científico-técnico. Todavía no lo logramos, ¿no? Todavía no logramos poner el problema sobre la mesa. El primer paso es reconocer que el problema existe, y todavía estamos en eso. Así que, perdón por los problemas técnicos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fran. Entonces, pasamos a Carolina ahora. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto para mí participar de este conversatorio, compartir algunas experiencias y algunas reflexiones en la misma sintonía que las compañeras. Para aprovechar los 10 minutos, yo me hice una especie de punteo de algunas cuestiones que no son más que aquellas que me tocó transitar en la experiencia al frente del rectorado de la universidad en estas materias, en un momento, como fue el periodo, circunstancialmente es el periodo 2007-2013, en el que estas cuestiones ya estaban claramente en la agenda, en las universidades y en la sociedad en general, pero no tenían el grado de expansión, de sensibilidad, de desarrollo que tienen ya hoy, ¿no? O sea que en algún sentido es una historia un poquito, dado el vértigo de algunos procesos bastante ya pasada, digamos, hay muchas experiencias acumuladas de las que hemos tenido, pero quizás algunas de ellas puedan contribuir a alguna reflexión en el que nos encontremos en distintas comunidades similares a la nuestra. Yo vengo y pertenezco a una universidad de 400 años de historia, quizás una de las razones por las cuales se pueda explicar ciertas tendencias profundamente conservadoras que se ven en nuestra sociedad y se ven también en la universidad, también un cierto orgullo, un cierto peso simbólico fuertísimo que la universidad tiene en nuestro medio cultural, y todo eso se combinó de una manera interesante pero sorprendente, tal la ingenuidad que teníamos en ese momento, con el hecho de que en ese año se eligiera por primera vez en esa larga historia una mujer como rectora. Yo misma ni mis compañeros que me habían puesto en ese lugar de representación teníamos en ese entonces una
completa conciencia del impacto que podía generar esa anécdota, ese episodio, que en algún punto fue una anécdota y en muchos puntos no lo era, de que se eligiera por primera vez a una mujer rectora. Fue un episodio que tuvo enorme impacto en la comunidad, fue noticia, fue una gran efeméride, para así decirlo, ¿no? Al poco rato nos dimos cuenta que eso nos obligaba a una reflexión explícita sobre el tema y sobre todo a una agenda que estaba planteada por nosotras, pero que tenía que ser desarrollada de una manera especialmente activa, teniendo en cuenta la doble responsabilidad que teníamos por el hecho de estar ocupando ese lugar. Yo creo que eso es proyectable a todos los episodios, y esto se ve, es muy general, en los que por primera vez en distintas instituciones una mujer ocupa estos lugares. Sin embargo, ya desde entonces tuve la clara convicción de que esta anécdota, esta efeméride, este episodio de que una mujer por primera vez ocupe estos lugares de responsabilidad, debería no generar ningún espejismo respecto de los progresos que esto representa para la comunidad en su conjunto. Yo creo que ningún indicador tomado aisladamente, este en particular tampoco, es proyectable para evaluar el grado de equidad, de género, de igualdad, de paridad o de ruptura de las profundas y más variadas asimetrías que existen en una institución. Tanto es así que, digamos, rápidamente el equilibrio se restableció, y calculo que van a pasar otros 400 años hasta que aparezca otra mujer en este lugar. Las cosas se acomodaron rápido. Lo que hay que hacer es trabajar en todos los indicadores que hay que transformar, en todas las desigualdades por transformar, que son realmente muchísimas. Una de las primeras, dejando ya de lado entonces la efeméride y la importancia de la efeméride y la limitación que tiene este tipo de hito respecto de cómo tomarlo como un indicador del estado en que se encuentra una comunidad en materia de igualdad, la siguiente cuestión que nos pusimos en la agenda fue la necesidad de romper, quebrar la opacidad de la institución en esta materia, ¿no? Todas las universidades tenemos registros estadísticos cada vez mejores sobre los más variados indicadores respecto de cómo se compone nuestra comunidad en cada uno de sus claustros y demás. Sin embargo, una investigación profunda acerca de las desigualdades de género en general no está disponible para nuestras universidades. Nosotros, viendo esto y para saber exactamente qué hacer y dónde poner nuestros esfuerzos más intensos, hicimos una investigación. Estamos en la universidad, en vez de hacer un simple registro, un simple muestreo, dijimos que encargamos un equipo de investigadoras especialistas en temas de género que hicieran un estudio cuantitativo y cualitativo, se tomaran una muestra proyectable a la comunidad universitaria y para conocer cuál es la situación de desigualdad efectiva, laboral, de violencia de género, de accesibilidad a distintos lugares de promoción laboral, de reconocimiento, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Eso dio lugar a una investigación que está en la web, que ustedes la pueden consultar, hecha por, repito, investigadoras especialistas en la temática. Se llama Desigualdades de Género por Transformar, la publicamos en 2011, y nos reveló de una manera muy nítida a la comunidad en general cuán profundas eran las situaciones de desigualdad en las que se encontraban varones y mujeres, todavía bajo este parámetro limitado binario en el que estábamos midiendo, digamos, esas situaciones relativas, ¿no? Esa investigación de más de 300 páginas, por ejemplo, reveló cuán diversos territorios, así lo llamaron las investigadoras entonces, se presentaba la universidad. Territorios altamente feminizados, territorios altamente masculinizados en cuanto a la presencia relativa de varones y mujeres en cantidad de profesores titulares, cantidad de investigadores más jerarquizados, autoridades, etcétera, etcétera. Digamos, las disparidades mostraron a su vez al interior de la comunidad muchas más disparidades aún. Ustedes pertenecen seguramente a una unidad académica que tiene el perfil de un territorio muy masculinizado, ¿no? Las humanidades suelen presentar el panorama de territorios más feminizados. Las desigualdades aparecen de diversas maneras en todas ellas, pero es interesante, si uno quiere mirarlo a escala de la universidad, también detectar esas desigualdades en el interior. Después de hacer este primer mapeo, lo que dijimos es que tenemos que darle algún estatuto institucional a las problemáticas de género, generar un área
Esto ya casi todas las universidades lo han hecho. Áreas en donde existan especialistas responsables que generen programas, iniciativas, que tengan instrumentos de política para continuar avanzando en la promoción de la igualdad de derechos. Esto fue generando un sinnúmero de otras iniciativas, la primera de las cuales fue la necesidad que se advirtió pronto de incorporar al sistema normativo disciplinario que todas las instituciones de la administración pública tienen, protocolos e instrumentos para la investigación de diversas faltas o irregularidades cometidas en distintas áreas, digamos, pero especialmente en el tema de género. Esa discusión llevó mucho tiempo y generó una transformación en nuestra reglamentación ya en el año 2011. Esa transformación nos permitió incluir las problemáticas de género, las violencias de género, el acoso laboral, etcétera, que no estaban ni siquiera tipificados, es decir, no teníamos ningún instrumento que reconociera la peculiaridad de este tipo de problemas, cómo investigarlos, si estos, por ejemplo, prescribían o no para ser investigados. Una muy interesante experiencia de discusión con los abogados de la universidad, que por supuesto tienen en general bastante terror a incorporar más causales para la investigación en el ámbito administrativo, de distintas dificultades que ocurren, pero que en particular tienen bastante terror a dejar abierta una amplia franja de no prescriptibilidad, porque esto es potencialmente un territorio, digamos, más difícil de abordar. Esa normativa resultó rápidamente caduca y tuvimos que trabajar muchas mujeres de distintas comunidades, nosotras como filósofas, ya yo fuera del rectorado, para reformarla en el año 2020 y ampliar incluso todos los beneficios que estaban ya contemplados en esa normativa aprobada en el 2011. La otra cuestión que se nos apareció como muy interesante de explorar es el de aprender de las distintas iniciativas que en otras comunidades como la nuestra, en otras universidades, estaban ocurriendo, es decir, también aprender a no inventar nosotras soluciones que ya habían sido pensadas en otro lado, combinando esta estrategia, digo, la de imitar los procesos y las experiencias en otros territorios, con la necesidad de escuchar a las distintas preocupaciones que en nuestra comunidad se presentaban con alto grado de sensibilidad. Cuento este contraste entre imitar lo que otros hicieron y tratar de escuchar y atender a lo que nos preocupa más o con más sensibilidad en nuestras propias comunidades, porque me parece que esto es interesante de tomarlo en cuenta tanto para las problemáticas de género como para cualquier otra. Aquí aprovecho entonces para contarles el impacto que tuvo sobre nuestra agenda ideal, la primera denuncia muy delicada que tuvimos en nuestra comunidad más pequeña, no en la universidad, yo ya no era rectora, sino en nuestra comunidad de filósofos, cuando se presentó una denuncia de un caso de violencia de género muy grave, que una alumna de doctorado presentó contra su director de tesis de doctorado, para entonces decano de la facultad nuestra. Este episodio, que fue extremadamente sensible y ya experimentado, digamos, con un grado de sensibilidad y de conflictividad y de tensiones internas, etcétera, todas las que ustedes pueden imaginarse, de las cuales ya hay abundantes experiencias en muchas comunidades académicas, nos obligó a una reflexión en todas las direcciones. ¿Cuáles son los instrumentos normativos y los protocolos que nos protegen? ¿Cómo acompañar a las víctimas? ¿Cómo lidiar como comunidad con nuestros pares, nuestros compañeros? ¿Cómo ellos digamos, tienden a posicionarse frente a este tipo de procesos donde hay denuncias, donde hay investigaciones? Todo el debate que todos conocen entre punitivismo o actitudes punitivistas frente a este tipo de situaciones y el de buscar reflexiones y reconstituir, digamos, el tejido de los vínculos de una manera más profunda, más allá del tratamiento que puedan tener este tipo de procesos. Para nosotros esta experiencia fue, por una parte, creímos en su momento extremadamente traumática y delicada. No teníamos una experiencia previa ni instrumentos suficientes con los cuales, en los que apoyarnos para lidiar con ella, y sin embargo la sorteamos en nuestra opinión, en nuestra valoración de una manera positiva. Nosotros
aprovechamos, entre comillas, si se puede decir así, este proceso tan triste y penoso para fortalecer una tarea de autofortalecimiento que estábamos también llevando adelante en la comunidad de filósofas, que fue la creación de un colectivo de filósofas. Este es el otro punto que traigo sobre la mesa, como una experiencia que quizás valga la pena tener en cuenta en otros contextos, además del nuestro, y que está teniendo réplicas en distintas universidades en nuestro país, en lo que refiere a las comunidades de filósofas, pero también en otras comunidades académicas. Nosotros creamos en el año 2018, de una manera, yo diría, espontánea, no vinculada con ningún proceso de denuncia, ni de ninguna situación conflictiva particular, sentimos la necesidad en distintas generaciones de mujeres filósofas, ¿no?, de filósofas, que nos reuniera para pensar en nuestras preocupaciones, para generar instrumentos formativos, para fortalecernos, para impulsar algunas reformas que fueran avanzando en la lucha contra distintas asimetrías. La comunidad de filósofos, a pesar de que pertenecemos a las humanidades, tiene una extensísima tradición predominantemente machista, digamos, la comunidad de educadores, de estudiosos de letras y demás son más feminizadas, son más igualitarias, los filósofos desde Aristóteles para acá, en general, son los profesores titulares varones, son los que gobiernan las instituciones, etc. No por casualidad, creo yo, entonces, se creó este primer colectivo. En 2 años, nuestro colectivo de filósofas promovió y logró, sin ninguna dificultad, sin ningún esfuerzo organizacional así tremendo, constituir la Red Argentina de Colectivas de Filósofas de la República Argentina. La creamos en plena pandemia en el año 2020. Creo que estas son experiencias que también contribuyen, entre otras tantas que uno puede hacer en el ámbito ya más institucionalizado, para contribuir a crear una conciencia de igualdad, digamos, y a superar las inequidades en nuestras comunidades universitarias. Las baterías de medidas que uno puede, desde estos colectivos o desde el gobierno de las instituciones, etcétera, impulsar para construir una comunidad más igualitaria son muchísimas. Son en realidad inagotables, porque el proceso de construir igualdad es un proceso que no puede consistir en aprobar 3 o 4 normas, ¿no? La identidad de género autopercibida ha sido una bandera en su momento muy interesante. Nuestra universidad la aprobó, la primera en todo el país, y yo me siento orgullosa de haber impulsado también eso en el año 2011. Es una de esas herramientas, pero hay tantísimas, ¿no? Extender las licencias a nuestras investigadoras por embarazo, a nuestras becarias por embarazo. El sistema de licencias por embarazo no existía en el CONICET. Recuerdo haberlo discutido y conversado con la presidenta, la primera mujer presidenta del CONICET, astrónoma, que le parecía que esto... Marta Rovira. Marta Rovira. Sí, que me decía, pero Carolina, hay que decidir, o uno quiere investigar o uno quiere ser madre. Y lo decía de buena fe, una persona encantadora, amiga, que nos apoyó muchísimo en montones de cuestiones, pero ella estaba muy convencida que realmente esta era la alternativa y uno tenía que elegir, ¿no? Supongo yo que en muchas universidades ya existen sistemas más igualitarios en esta materia que consiguen en parte compensar las asimetrías que genera para las mujeres la decisión de ser madres. Actualmente en el CONICET, por ejemplo, se ha generalizado la idea de reconocer, si bien es un criterio informal, reconocer la maternidad, computarla, por así decir, entre los esfuerzos asimétricos que las mujeres tienen que hacer para poder evaluarlas con equidad respecto a sus colegas varones. Tal vez habría que ir cerrando, pero te quería hacer Sí. 2 preguntas vinculadas a lo que dijiste. Una es algo que ha surgido en nuestra comunidad últimamente y es si se pueden implementar acciones afirmativas en las universidades nacionales en lo que se refiere a contratación de docentes, profesores, etcétera. Si alguna vez lo discutieron. Y lo otro también, cuando hablaste del caso de violencia de género,
si cómo fue que lo discutió la comunidad, porque en general, te digo, el protocolo que tiene la UBA y las acciones que lleva adelante el programa de género de Exacta, GENEX, en general una de las cosas muy importantes es la confidencialidad. La confidencialidad y el derecho a la defensa y digamos, a un proceso justo para todas las partes. Lo que después también genera una cierta complicación en relación a qué se hace con la persona hasta que se resuelve el caso, ¿no es cierto? En ese sentido, te digo, Vanessa Vázquez Lava, por ejemplo, de la UNSAM, ella es muy de tratar de reincorporar a la persona, como no de separarla. Entonces, me llamó la atención el nivel de visibilidad del problema y la no confidencialidad. Y si eso no entra un poquito en, no es una problemática, te pido brevedad porque así después puede quedar más lugar para la discusión y además falta Graciela. Sí, sobre la primera pregunta, no conozco que en nuestra universidad haya habido una discusión, seguramente la hay, yo no la conozco, sobre políticas activas respecto del acceso a cargos, digamos, que promuevan, no sé, que privilegien o que... No. Yo tengo mis dudas sobre cómo implementar esto y cómo se combina con estructuras meritocráticas como las nuestras, donde estándares de calidad y demás parecen colisionar con este tipo de decisiones activas. Uno, en cambio, sí creo, debería considerar todos aquellos factores que pueden colocarnos en situación de disparidad. De todas maneras, como dijo Fran, hay un debate profundo en el que también tenemos que, no dije nada, pero tenemos que avanzar, que es en la formación sobre estas materias. Hay muchísimas experiencias en el mundo que tenemos que aprovechar estudiando un poco qué soluciones se han buscado en distintas situaciones y cuáles son las estrategias mejores. En general, en materia de lenguaje inclusivo, por ejemplo, hay una discusión abierta hace décadas acerca de si es mejor avanzar hacia la feminización, así se la denomina, es decir, a la visibilidad, superar la invisibilización de la diversidad. Feminización ha sido el nombre que tomó, pero en realidad sería la visibilidad de la diversidad, o bien si lo que habría que hacer es neutralizar en ciertos contextos esas saliencias de género para tratarnos como iguales allí donde el género no es relevante para las decisiones que tenemos que tomar. Así creo que es una discusión más complicada. En el caso de la denuncia del colega y de la colega, digamos, lo que sucedió fue bastante más triste en algún punto y bastante menos traumático en otro. Esta estudiante hizo una denuncia, no pudo ser investigada porque nuestro reglamento preveía una prescripción de este tipo de hechos denunciados, entonces la denuncia quedó no investigada, entonces ella aceptó, compartiéndolo con compañeras de su comunidad, compañeras de estudio y demás, que la comunidad supiera lo que había pasado, que supiera y la apoyara en la denuncia de este hecho de una manera informal, no para ser investigada. Nadie tomó el nombre de ella ni de él, nadie los mencionó nunca, nadie los investigó nunca, nadie pidió nada, nadie nunca los acusó de manera pública, y el hecho se difundió innominadamente por todos lados. El profesor renunció por su voluntad, sin que nadie hubiera hecho ninguna investigación, y nuestro colectivo que estaba en ese momento formándose, afortunadamente nunca cometió el error de no respetar la confidencialidad, de no intentar castigar con herramientas que no nos corresponden. Simplemente acompañamos la denuncia y la aprovechamos, el episodio tan penoso para toda la comunidad, para profundizar una reflexión, para generar actividades, etcétera, etcétera, para acompañar a la víctima, en definitiva, pero no más que eso. Muchas gracias, Carolina, y pasamos Okay. a Graciela. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Silvina, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, pensé también en unas ideas para poquitos minutos, pero no puedo no reaccionar a algunos comentarios que ya, siendo la última, se hicieron. Y solo una reflexión respecto de la primera intervención de Celeste, porque decía, bueno, ¿qué se valora cuando se mira, se conceptualiza la autoridad? Y decía, bueno, la autoridad formal tiene rasgos, sesgos
de una autoridad patriarcal que todavía aún, ¿no? Cuando Max Weber habla de los tipos de liderazgo, y dice, bueno, en la sociedad moderna tenemos un liderazgo burocrático. ¿Qué significa? Que hay reglas y que se accede a esos espacios a partir de reglas. Y uno podría decir, las reglas son racionales, son neutras. Bueno, o sea, sabemos que la neutralidad, la objetividad, la racionalidad, no, en todo caso, no es al 100%. Por supuesto, se diferencia del liderazgo carismático y el patriarcal, de eso habla Weber, ¿no? Pero pensar en esa micropolítica, en esos micromachismos, en esas microviolencias que hacen a la mujer que está en el lugar, que llegó a ese lugar y que tiene que construir su autoridad, porque finalmente se trata de esto. Las mujeres, y digo en mujeres y imagino, personas no binarias que todavía no hay en esos lugares de conducción, pero las mujeres que han llegado a un lugar de conducción, de todos modos tienen que construir y reconstruir su autoridad, porque no vienen con una autoridad adosada, ¿no? Y eso es un proceso político, que también me imagino, Celeste, todo tu trabajo construyendo y reconstruyendo tu poder, ¿no? Así que, bueno, bueno, yo vengo del campo de la educación, pero no voy a hablar de educación. Es evidente que todo esto que hablamos tiene raíces en cómo educamos, cómo formamos a los niños, las niñas, les niñes, en todos los ámbitos de la formación, y en particular en el sistema educativo, claramente tiene que ver con la educación, ¿no? Pero quería meterme en unos nudos que tienen que ver con qué nudos nos metemos, con qué nudos simbólicos, institucionales nos metemos cuando pensamos en que, y esto decía Fran, y ahí hay una discusión de un compañero que es evidente que estamos hablando de situaciones de injusticia, ¿no? Porque la cuestión es evidente que se trata de situaciones de injusticia, ¿no? Ese hecho del que hablaba Fran, ¿no? ¿Es evidente por sí? La sensibilización cambia la mirada de las personas. Puede ser que después de algunas campañas de sensibilización, algunas personas se sientan conmovidas porque se reconocen y se dan cuenta, y esto ha pasado, que venían siendo discriminatorias, que venían sosteniendo prácticas cis heteropatriarcales. A algunas personas les pasa eso, a otras no les pasa. Otras personas siguen pensando que la autoridad, que la autoridad tiene que ser ejercida, es mejor ejercida por un varón, ¿no? Todavía hay un nudo simbólico en el tema de la autoridad que tendremos que con nuestra práctica política modificar, ¿no? Y también, y en esto me quería detener, porque para ir al tema de qué hacer, hay una forma en nuestras instituciones, y recién se habló de esto, universitarias y académicas, que podríamos llamar el acceso a través del mérito, para no llamarlo meritocracia, ¿no? Porque meritocracia ya tiene un sesgo de crítica. Bueno, ¿qué queremos decir cuando decimos que se accede a partir del mérito? ¿Cuál es el mérito? Porque generalmente la calidad y el mérito en las instituciones académicas están medidas a través de ciertos indicadores que tienen que ver con la productividad, generalmente además medida de una determinada manera. Toda esta cuestión de si hay que hacer carrera académica o hay que ser madre significa que no podés dedicarte a publicar o a hacer investigación en todo caso. Pero la pregunta que me parece que nos tenemos que hacer y provocarnos es, ¿cuál es la calidad de la educación que estamos persiguiendo? Y si un profesorado, un cuerpo docente que excluye a algunos miembros de la comunidad, es un cuerpo docente de calidad.
pensar, y yo creo que tenemos que pensar, y nos tenemos que dar mucho trabajo para pensar sí medidas de acción afirmativa en las universidades y en los centros de investigación, en las carreras de investigación, medidas de acción afirmativa que sabemos tienden a poner en colisión, o a que se muestre que hay colisión entre derechos. Creo que tenemos que discutir si colisionan los derechos, o pensar, y por supuesto que no tengo la respuesta, simplemente quiero dejar la provocación planteada, por esto mismo que decía Silvina, ¿no? Que nos mandó a pensar por ahí, si puede haber, por ejemplo, concursos convocados solo para que participen mujeres y disidencias. Yo creo que hay que construir las condiciones de posibilidad para que eso se dé, pero sí hay que hacerlo, porque también me parece que discutir la meritocracia en el sentido de discutir la calidad es discutir qué instituciones queremos. Y creo que las instituciones universitarias y la investigación científica se ve absolutamente favorecida cuando acceden distintas miradas, distintas experiencias, y en todo caso me parece que nos tenemos que animar también a discutirlo, ¿no? Esos nudos, la roca viva se dice, ¿no? En psicología dicen esos nudos tan potentes de la resistencia, evidentemente también, bueno, forman parte de un trabajo que nos tenemos que dar, digamos, ¿no? El sábado pasado terminamos una experiencia de posgrado, no sé si Silvina te referías a esa experiencia, donde estuvo Laura Knisnik, que está por ahí, sobre universidades y género, y terminamos este posgrado, este programa de actualización, hablando del tema de la construcción de planes de igualdad, ¿no? Y a mí me da la impresión de que el camino de hacer planes de igualdad, que no es exactamente lo mismo que un programa. Un plan de igualdad es un plan que tiene un diagnóstico, que tiene ciertas metas, que en todo caso tiene también recursos, y que está votado en algún lugar institucional donde hay poder. Creo que es un camino para trabajar en estas iniciativas, ¿no? Porque un plan también podría abarcar no solamente las cuestiones vinculadas con violencia de género, que por supuesto han sido un enorme avance para las instituciones universitarias, porque hoy, Carolina decía, cuando yo fui rectora no había ninguna de estas herramientas. Bueno, hoy tener los protocolos contra la violencia es una manera de incorporar una perspectiva de género en nuestras prácticas, pero no es la única, no es la única. Es decir, un plan de igualdad debería incluir cuestiones vinculadas con las condiciones laborales, docentes y no docentes, incluir bueno, dimensiones que tienen que ver con el plan de estudios, ¿no? Lo que llamamos la transversalización de la perspectiva de género, animarnos a hacer una crítica epistemológica del conocimiento científico, y discutir, por ejemplo, esto que antes decía, la neutralidad y la objetividad como características autoasignadas del campo científico, y que muchas veces ocultan las condiciones materiales de producción de ese conocimiento, ¿no? Entonces, poder pensar un plan que incorpore todas estas dimensiones, reitero, por lo menos algunas metas vinculadas con acceso a los cargos y a cargos de poder, algunas metas vinculadas con los planes de estudio y la incorporación de la perspectiva de género, algunas metas, por supuesto, vinculadas con la sensibilización y eliminación de las formas de discriminación y violencias apoyadas en las relaciones de género. Bueno, creo que los planes son herramientas políticas que, por lo menos en diferentes instituciones de América Latina y también en instituciones europeas, el sábado pasado estuvo invitada Gloria Bonder, que coordinó la parte latinoamericana de un programa que se llamaba Act on Gender, donde había varias universidades europeas y sus planes de igualdad,
Bueno, la experiencia es, y bueno, y voy cerrando porque ya me pasé los 10 minutos, pero la experiencia, por un lado, tiene que ver con poder plasmar con objetivos, bueno, con diagnósticos, con, de alguna manera, metas, ¿no? ¿Qué nos proponemos concretamente, por una parte? Y por otra parte, no menor, que es también construir alianzas, ¿no? Con quienes hablamos, y lo digo como histórica feminista, ¿no? Nos sentimos más cómodas, más cómodos, más cómodes a veces hablando entre quienes ya están convencidas, ¿no? Bueno, ¿cómo hablamos con otros actores que no están tan convencidos? ¿Cómo convencemos? Porque probablemente haya algunas personas que no vamos a convencer, ¿no? Aquellas que sostienen una mirada de la calidad vinculada con la productividad, vinculada con ciertos parámetros más hegemónicos en la evaluación de las carreras, va a ser difícil, pero probablemente encontremos a otros actores con otra sensibilidad, porque también el movimiento feminista fue aprendiendo a construir poder, fue aprendiendo a apoyarse en diferentes redes, y bueno, y es a través de la red que se puede construir alguna posibilidad de tener alguna incidencia, ¿no? Y mientras vamos ensayando, habrá algunas compañeras que van a tener un desempeño excelente y algunas compañeras que no. Porque, como decía la feminista española, habremos logrado la igualdad cuando puede haber una mujer mediocre en un lugar de poder, porque va a haber tenido la posibilidad de estar ahí, y en todo caso, bueno, trataríamos de que no ocurra, pero puede pasar, porque tampoco hay algo inherente y positivo, ¿no? Pero claramente es construir, es poder pensar cómo se fundamenta ese poder, y poder construir poder, y ejercerlo, sobre todo, pensando en estas micropolíticas, micromachismos, microviolencias que hacen al techo de cristal y al piso pegajoso, ¿no? Bueno, es colectivamente, me parece, y con un sentido, reitero, instituyente, ¿no? Instituyente. Tal vez no tantos esfuerzos aislados, sino algo más orgánico, integral. Bueno, dejo acá para... Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Graciela. Acá hay muchas felicitaciones, vienen por el chat. Y veo que tiene la mano levantada Fran. Después vamos a abrir para que todos puedan intervenir. Y en relación a lo que dice Graciela de los planes, me gustaría que dijeras a nivel de qué tipo de institución te parece que sería, porque sería a nivel de las facultades, dentro de las universidades, ¿no? A nivel de la propia universidad, o sea, la UBA es medio gigantesca y se nos va un poquito. ¿Tendría sentido establecer algún plan? Y bueno, a mí me gusta siempre hablar de que hay cosas que empiezan de abajo arriba y otras que vienen de arriba abajo y hay que converger, ¿no? O sea que podemos desde las redes tratar de lograr un cambio institucional, que desde las propias instituciones se empiecen a hacer cosas que puedan converger. Pero ¿a qué escala te imaginas el plan vos, Graciela? Mira, en mi facultad de origen, por ejemplo, que los departamentos, mirá dónde voy a empezar, los departamentos son las carreras. En la Facultad de Filosofía y Letras los departamentos son las carreras, ¿no? Entonces, filosofía es la carrera de filosofía. Yo creo que a nivel departamento, a nivel consejo directivo y a nivel Universidad de Buenos Aires, tenemos que pedir realmente, o sea, incidir en lo que podamos incidir. Yo creo que nuestras facultades, por ejemplo, he sido decana, tienen un pequeño margen de recursos propios, porque hay que poder destinar recursos, Sí. y creo que las facultades pueden hacerlo, más una cantidad de acuerdos institucionales
que son absolutamente necesarios para cualquier política de acción afirmativa, ¿no? Más allá de que siempre puede ser judicializable una política de acción afirmativa, ¿no? Siempre puede ser judicializable porque puede haber sujetos que se sientan afectados, pero cuanto más consenso se tenga a nivel institucional respecto de lo justo, que es justo y que es de calidad, no tenemos, o sea, las dos cosas, ¿no? Justicia, porque tiene que ver con la justicia de género, pero también calidad, calidad de la educación, calidad del conocimiento que se construye, calidad de la formación. Bueno, si podemos dar ese debate, me parece que a nivel facultades y a nivel universidad, también, creo que en la universidad también. Bueno, muchísimas gracias. Entonces tengo a Fran, después tengo a Gaby Pasquini, y no sé quién más quiere levantar la mano. Quería hacer unos comentarios en relación a lo que dijo Graciela. A mí me parece que las acciones positivas o afirmativas son fundamentales. Me parece que es quizá la única manera, porque muchas veces partimos del principio que las evaluaciones son neutrales. Cuando hay estudios controlados, hechos en distintos países, que muestran que el solo hecho de tener un nombre femenino en un proyecto de investigación te resta puntos. ¿Está bien? O sea, el mismo proyecto con un nombre de un varón recibe mejor puntaje que con un nombre de una mujer. Siempre se puede cuestionar la metodología, siempre se puede cuestionar la validez de los datos y la calidad de la estadística, pero sí sabemos que hay sesgos. Las evaluaciones muchas veces no son tan justas, tan neutrales como nos gustaría que fueran. Entonces, en esa realidad que nos toca atravesar, en la cual muchas veces las mujeres y de diversidades visibles, ¿no? Y acá podemos hacer toda una discusión sobre lo que es la interseccionalidad, si además de mujeres trans, si además de mujeres inmigrantes, si además de mujer no tiene el castellano rioplatense, no es su lengua madre, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar sobre eso horas y horas. Las evaluaciones tienen sesgos. Y cuando las personas que nos discriminan son las personas que nos evalúan, no hay meritocracia posible. ¿Está bien? Y para mí no hay otra salida que no sean las acciones positivas y afirmativas. Las evaluaciones, las muchas evaluaciones a las cuales somos sometidas a lo largo de toda nuestra carrera, no siempre son justas, no siempre son sin sesgos, y eso tiene un impacto directo y perpetúa o agudiza los problemas que venimos discutiendo, en particular el techo de cristal. Eso, nada más. Bueno, muchas gracias. Gaby Pasquini. Sí, bueno, a mí me había prestado particular atención a Graciela cuando dijo, bueno, cómo hablar o interpelar a personas que no estén convencidas, digamos, y creo que nosotros mismos también tenemos, o sea, yo me incluyo, si bien vengo a las reuniones y hace mucho que estoy tratando digamos, de entender y de compenetrarme en esta problemática, me atrevo a decir que acá, no voy a hacer nombres, pero me incluyo y veo muchos nombres de personas acá cuya, digamos, quiero decir, digamos, la idea de cuáles son los valores positivos y aquellos valores que dan idea de calidad, digamos, a la hora de evaluar un científico o un docente, están muy metidos en todos, digamos, quiero decir, creo que no es tan fácil sacarlo nosotros mismos de la cabeza, ¿no? O sea, digamos, creo que yo lo tengo y me atrevo a decir que acá hay mucha gente que los tiene porque los conozco. Entonces digo, no es tan fácil a nosotros mismos sacarnos esas ideas y esas ideas de objetividad, cuáles son los conceptos de objetividad. Y yo hablando con otras personas encuentro resistencia
hacia este tipo de movimientos afirmativos y demás, tanto en personas que están aún mucho más convencidas y que no vienen a estas charlas, personas que digamos, que resisten y que mantienen esos valores como un valor a guardar, como personas que se sienten discriminadas desde otros aspectos. Y sobre esto quería puntualizar. Me interesó lo que dijo Fran sobre el acento no rioplatense, que me parece que es un puntazo tremendo, digamos, pero, qué sé yo, personas que han tenido problemas económicos, para hacer sus carreras y han sorteado tremendas dificultades, personas que han tenido problemas de salud y han tenido tremendas dificultades y sienten ante estos movimientos afirmativos de mujeres que encima favorecen a un cierto grupo que según estas personas tuvo un acceso más fácil que ellos con todas sus dificultades, por decir algo. Lo he escuchado, lo he escuchado en mesas. Y entonces me pregunto cómo se puede guiar para tratar de hacer una evaluación que sea más amplia en muchas, uso la palabrita dimensión que usa la gente de sociales, en muchas dimensiones, no solamente en el tema género, porque me parece que es un punto ese, como que la hay muchos otros factores de discriminación, ¿no? Entonces a veces hacer una acción positiva en favor de uno deja a los demás muy desprotegidos. Eso yo lo estoy notando al hablar con otras personas y quería escuchar un poco comentario de Graciela o no sé, al respecto, o de las demás panelistas. ¿Hacemos una lista, Bueno. una ronda de preguntas o...? Dale, no sé, a ver, tengo otras 3 manos levantadas. Hagamos estas 3 y después vemos. Elsa, perdón. ¿Qué tal, colegas? Buenas tardes. La verdad que un gusto escucharlas y bueno, un cariño muy especial a Graciela, que hemos compartido muchos espacios de trabajo. Siempre nos ha apoyado muchísimo, ha sido un referente muy importante para las tesis en educación sexual. De hecho, ha sido jurado de una de las tesis de doctorado que se hizo en nuestra facultad en educación sexual, ¿no? Así que, bueno, un gusto. Yo te quería preguntar, Graciela, si a vos te parece, o sea, me preocupa lo siguiente, ¿no? Que ahora es políticamente correcto, y me alegro, pensar en las violencias de género, pero me preocupa no subirnos a la cuarta ola, es decir, no poder pensarlo de manera más integral. Es decir, yo veo muchos espacios de violencia en la universidad, en muchos sentidos, y me parece que pasan muy inadvertidos. Entonces, me parece muy importante estar mirando estos espacios de violencia de género, pero también me preocupa que los otros permanecen inadvertidos, ¿no? Por decir un ejemplo muy sencillo, digo, cuando un docente no da a tiempo una devolución de un parcial y el alumno tiene que volver a dar un parcial sin haber recibido una retroalimentación de ese examen, para mí es una forma de violencia. Y me parece que tenemos muchísimos de esos ejemplos, ¿no? Me preocupa que todavía no hay una orientación, un camino en ese sentido. Vos lo dijiste muy claramente en una charla, ¿no? No podemos pensar las violencias de género, digamos, estamos en una cuarta ola del feminismo, ¿no? No podemos pensar las violencias de género de manera aislada, no podemos pensar que es algo que podemos recortar, que podemos descontextualizar, que tenemos que pensarlo de manera mucho más general e integral, en términos de las violencias en todo sentido que ocurren, por lo menos a nivel universitario. No sé tu opinión. Bueno, seguimos con las preguntas, Verónica de la Fuente. Hola, bueno, primero gracias, la verdad que estuvo súper interesante escucharlas y que este espacio exista. Yo tengo 2 comentarios, uno es en cuanto a las violencias, no solo de género, la verdad es que conocemos un montón de violencias laborales en el ámbito científico, y yo pienso que una forma de resolverlo, o de, bueno,
o sea, una acción afirmativa en ese sentido. Podría ser algo parecido a lo que se hace en Exactas en la UBA con las encuestas docentes en el ámbito científico, ¿no? No sé si, bueno, de alguna manera que haya una evaluación de los directores, que eso se vea reflejado en, por ejemplo, no sé, las presentaciones a subsidios, digo, que haya alguna forma en que los investigadores tengamos que estar muy atentos, o más atentos que siempre, a cuidar las relaciones laborales, ¿no? Y hablo en general, digo, porque todos, que creo que es algo que pasa, muchos sabemos quiénes son les jefes violentos, y nadie hace nada, y eso sigue estando, o sea, y todos nuestros institutos sabemos quiénes son. Entonces, ¿cómo puede ser que eso siga pasando? Y en el fondo, hasta uno, es difícil hablar porque esa persona después te va a evaluar, ¿no? Ahí es un sistema bastante perverso, y creo que deberíamos poder implementar alguna forma de evaluación, que entiendo que tiene sus bemoles, ¿no? O sea, bueno, todo tiene sus bemoles, pero me parece que está bueno dar esa discusión. Y después la otra cosa que quería decir es en base a las acciones afirmativas en cuanto a los cargos jerárquicos. Esta palabra que cuesta mucho cuando uno la dice, genera mucha polémica, que es el cupo. Me parece que está buenísimo dar esta discusión. Es difícil porque creo que siempre genera mucha polémica, pero me parece que está buenísimo que se dé acá y que sigamos generando más discusiones de este estilo, porque apenas uno lo dice, las personas que sí tienen acceso a esos cargos, enseguida piensan en la discriminación inversa, ¿no? O sea que cuando uno da la posibilidad de un cupo para un grupo que es una minoría, bueno, le está sacando la posibilidad a otro grupo, ¿no? Entonces se generan estas quejas de discriminación inversa, y igual me parece que tiene que darse esta discusión, y yo festejo porque es algo que escucho en la facultad, escucho gente de distintos lados, ¿no? Bueno, o mujeres también, ¿no? Si yo llegué, ¿por qué otras no pueden llegar? Y la verdad es que nosotros somos científicos y tenemos que volver a los datos. O sea, los datos nos muestran que las mujeres no llegan tanto como los varones, y estoy siendo binario, ¿no? O sea, hay minorías que no llegan. Bueno, hay que hacer algo entonces. No podemos quedarnos solamente con que es justo, que es injusto. No sé, me parece que está buenísimo hablar de las acciones afirmativas, y creo que yo apoyo eso. Me parece que hasta que se genere un nuevo equilibrio, bueno, ahí se volverá atrás, se volverá a discutir de nuevo los nuevos requisitos, pero en base a hacer diagnósticos, ¿no? Seguidos. Bueno, eso solamente quería comentar. Gracias. Bueno, y está Hernán Solari. Hola, bueno, gracias a todos en primer lugar. Yo coincido con la mayoría de las cosas que se han dicho, así que como casi de mal gusto, voy a hablar con la única cosa de la que no coincido. Yo no creo que discriminar de manera afirmativa a favor de un grupo que está evidentemente por el momento discriminado negativamente sea la única solución. Yo tengo una concepción de la sociedad como tal vez organicista, si ustedes quieren. Los grupos humanos estamos sujetos a las mismas leyes a las que están sujetas las poblaciones de un sistema ecológico. Los grupos humanos buscamos adaptarnos al medio, y fundamentalmente la adaptación quiere decir tener capacidad para reproducirnos. Entonces, si nosotros modificamos el medio de manera tal que la capacidad para reproducirse
de los sectores machistas, de los enclaves machistas que en la facultad los hay, se vea dificultada y se vea, incluso les resulte negativo a su capacidad reproductiva, van por lo menos, si no en su convicción interna, porque eso es muy difícil de cambiar, en sus acciones van a dejar de ser machistas, porque no van a poder reproducirse y ellos ante todo quieren reproducirse en sus ideas. La mayor ambición que parecen tener los científicos es la de clonar, de clonarse en sus discípulos. Y si nosotros empezamos a requerir, por ejemplo, a través de la comisión ad hoc, que se nos presenten cada vez que se pide un cargo, la posibilidad de llenar ese cargo con gente capacitada, pero de diversos géneros, les empezamos a poner una necesidad de mirar hacia los otros géneros. Y si les imponemos que los jurados los elegimos de manera que tengan una valoración de los atributos característicos, de las formas de ser en ciencia, que son más característicos de las mujeres, no vamos a estar discriminando, diciendo mujeres sí, hombres no, sino que vamos a estar redefiniendo el sentido de calidad y el sentido de aptitud de una manera que es mucho más equitativa. Y eso no es enfrentar dos derechos, eso es ejercer una acción política. Entonces yo creo que hay una alternativa a la discriminación inversa. Discriminación inversa es discriminación y a cualquiera que esté contra todas las discriminaciones, como es mi caso, le resuena horrible. Nada más. Bueno, no sé si las charlistas quieren contestar estas primeras preguntas. Graciela, estás muteada. Decía, podría ser algo cortito, porque hay más, ahí veo una mano más, de Robert, Sí. Echenique. Pero bueno, como fueron unas cuantas, por lo menos por mi parte cortito, así, bueno, Celeste se tuvo que ir, pero hay dos compañeras más. Gabriela arrancó arrancó diciendo tenemos diferencias adentro, eso está muy bueno, porque es parte de lo que tenemos como tarea, que es reconocer que en realidad no estamos ni tan convencidas, ni tan eso, así que está muy bueno y gracias. Lo que yo te diría es, a ver, como, no sé, ya creo que como feminista de hace 30 años, ¿no? 30 y pico. Cuando el argumento, nosotras estamos, y efectivamente, y esto lo vinculo con lo que también dijo Elsa, yo considero que los feminismos populares, actuales, progresistas, son interseccionales, y esto significa que incorporan una mirada complejizadora de la desigualdad, ¿no? Así como peleamos contra la mirada excesivamente marxista o el sesgo marxiano, que era pensar, bueno, la clase es la contradicción principal y pareció que el patriarcado era la estructura principal. Bueno, en algunos feminismos parece ser, pero muchas y muchos y muchas estamos en esta complejización que llamamos interseccionalidad, que tiene un montón de problemas. Ahora, si podemos luchar, aunque sea por una acción afirmativa para mujeres y disidencias, yo voto porque lo hagamos. Porque también es una manera de tensar a las instituciones, porque si vamos a esperar la interseccionalidad, es bastante probable que no hagamos nada y que quede todo igual. Entonces, me da la impresión de que también, bueno, y ahí arriesgamos, y arriesgamos hasta por ahí a pisar a pisar algo como demás. Yo, solo una cosa muy puntual, el abogado de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando empezamos con la comisión de género, me decía, no tenía ninguna formación de género, después la tuvo y Dios lo castigó porque su hija fue presidenta del centro de estudiantes de la carrera de nutrición, así que tuvo que aprender todo. ¿Qué me decía? Ustedes son garantistas hasta que viene un tema de género. Y parecen de la Edad Media, fuera fuerte la discusión con el abogado, ¿no? Pero
a veces hay que tensar un poco algunas cuestiones, y bueno, yo creo que vale la pena tensar por algún lugar, porque en la desigualdad es una estructura compleja, pero si arrancás tirás de una piola, seguro que vienen las otras, seguro. Lo que no deberíamos hacer es no hacer nada, ¿no? Y bueno, en este sentido lo que decía Elsa, por supuesto que lo acabo de decir, ¿no? Creo que la interseccionalidad como pensamiento, como premisa, es la manera de pensar, pero reitero, a veces podemos pensar en interseccional, pero podemos entrar, a mí a veces me dicen transversal o una materia en la formación docente. Yo digo, ¿qué es lo que nos dan? Una materia, bueno, agarremos la materia. ¿Es suficiente? No, pero agarremos lo que hay, digamos, ¿no? Perdón el pragmatismo que tengo en este minuto. Y después lo que dice Verónica, que hay un tono de voz ahí, como que también hay, ¿no? Hay un tema de preocupación. Evidentemente hay algo de la estructura, y esto es una estructura de nuestras instituciones, que es el artesanato de la Edad Media, tan personalizado y tan bueno, que deja a veces sin herramientas, pero ahí yo diría hay que pensar en la organización, hay que organización de citas, organización, está bueno lo de las evaluaciones, me parece bueno, pero bueno, sí, creo que hay que organizarse y que efectivamente hay microviolencias, ¿no? Bueno, hasta ahí digo. Bueno, veo la mano de Robert Echenique. Pero puedo decir una sola cosita, Sí, perdonen, sí, el comentario de Roberto Escaso. A mí me da la impresión de que estamos hablando de lo mismo, pero por ahí es un tema más de ponernos de acuerdo con el nombre. Cuando hablamos de discriminación, no, Hernán, perdón, Hernán habló, ¿no? Hernán Solari. No, cuando hablamos de discriminación positiva o de acción afirmativa, son acciones que efectivamente por un tiempo, porque son básicamente por un tiempo, se proponen visibilizar o priorizar un determinado grupo. Otras personas lo pueden tomar como discriminación y bueno, y de alguna manera lo es, pero son acciones para priorizar determinados grupos. Y mejor llamarlo acción afirmativa que discriminación, así no hay tanta, no hay tanta controversia, ¿no? Carga negativa. Bueno, Robert. Hola, sí, gracias Silvina y gracias a CCP por estas charlas, que creo que son muy buenas. Yo no participé en ninguna antes, porque como estábamos de alguna manera en campaña electoral, por ahí se podía ver mal o algo así, pero espero poder ir a algunas de estas charlas cuando tenga tiempo. Ahora ya las elecciones pasaron, así que ya tenemos que ponernos a trabajar. Yo tenía una pregunta directa para Graciela, que fue decana y que por ahí conoce bien el paño de la uva y todo esto respecto a este tema, y que es la siguiente. En el departamento de matemática y también en el departamento FBMC de fisiología, biología molecular y celular, ya se estuvo discutiendo y hubo apoyo para llamar cargos exclusivamente para mujeres, cargos de profesor exclusivamente para mujeres. Yo particularmente creo que es un gran avance que se haga esto en los departamentos donde hay una alta proporción masculina, porque sobre todo porque cuando se nota y se hace algún análisis, esa proporción masculina no parece relativa a la mera estadística. Podría pasar que ninguna mujer quiera, pero no es lo que sucede. Y por lo tanto, esa es una de las formas de affirmative. La pregunta es, si bien no hay que parezca taxativamente decir que eso no se puede en ninguna reglamentación, existe
una bruma, Espera, está cortando a todo. o, digamos, Está medio genéricamente. entrecortando. Tal vez si apagas tu... Dale, Corto el video. dale. ¿Ahora se escucha? Sí, no sabía si era yo, pero parece que a todos les pasaba lo mismo, así que sos vos. No, lo que preguntaba es, hay como una tendencia a creer que hacer una cosa así, llamar cargos para mujeres, puede llegar a tener algún rasgo de ilegalidad o de que no está en el estatuto o algo así. La verdad que el estatuto no dice nada de eso porque nunca ni siquiera lo deben haber pensado. Pero, ¿cuál te parece a vos que es la mejor forma para lograr salir con éxito de una situación así? Porque en Exacta ya son 2 departamentos, probablemente en una discusión en nuestro departamento en química inorgánica, hace 1 año o 2 también se habló de una posibilidad semejante. Creo que es una forma que deberíamos poder habilitar. ¿Y cuál es la forma que te parece más efectiva o eficaz? Bueno, la verdad es que coincido que es un avance, digamos, en un sentido feminista, ¿no? Lo digo, es como, bueno, un posicionamiento muy fuerte institucional, que se llame a un concurso. Yo lo que creo es que acá tenemos la tensión entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Que es poder argumentar en términos de legitimidad que se llame a un concurso a un solo sector. Más de una vez Dora Barrancos nos dijo, con las leyes de patriarcado no se va a cambiar el patriarcado, ¿no? O el cis heteropatriarcado. Eso implica que habrá que cambiar las leyes, ¿no? Y tal vez lo que haya que cambiar es el reglamento de concursos de la universidad. Y bueno, y hay que dar esa discusión política también. Porque de alguna manera el reglamento de concursos podría alojar acciones afirmativas temporales votadas en las diferentes facultades vinculadas con lo que la UBA ya votó, que es la paridad. La UBA votó la paridad en los órganos de consejo directivo y consejo superior, consejero. En estas elecciones tuvimos que armar con mucho cuidado las listas porque estábamos con la reglamentación de la paridad. O sea, si la Universidad de Buenos Aires votó la paridad para su gobierno, bueno, también podemos pasar a discutir que haya herramientas de acción afirmativa en el reglamento de los concursos. Por acá Andrea decía, y yo estoy totalmente de acuerdo, son herramientas que son temporales, son por un tiempo, son hasta llegar a una determinada meta. Pero seguramente, por eso digo, seguramente lo que va a requerir es mucha legitimidad política. Hay un acuerdo institucional, la facultad, no digo que no haya oposición, digo mayoritariamente la facultad acompaña esto se va a realizar, va a llegar, se va a hacer ese concurso, va a haber personas que se van a anotar, toda esa materialización va a requerir mucha legitimidad y mucha argumentación, porque insisto, a ver, yo pongo la pregunta, se hace un concurso y se anotan todas las personas, y bueno, si quedan, porque la alternativa sería, si quedan en el orden de mérito, se prioriza a una mujer, por ejemplo, ¿no? Esa podría ser otra alternativa. Entonces, no se llama directamente a una mujer y que queda en el orden de mérito y entra la mujer. Eso podría ser también. Son todas posibilidades que tenemos que discutir como herramienta concreta, pero lo primero que tenemos que consensuar es si eso es justo. Y yo creo que es justo porque hay un orden social patriarcal, heteropatriarcal, cis heteropatriarcal, que es injusto y que es sistémico y que podemos esperar 400 años, como dijo Carolina, que va a pasar en Córdoba, dentro de 400 años tal vez haya otra rectora, o lo podemos ayudar con herramientas políticas, ¿no? Pero
Pero bueno, pero tenemos que tener un gran consenso y una gran legitimidad para la argumentación. Y construir esta idea que me parece, para mí, bueno, hay muchas personas que piensan esto, ¿no? Poder discutir qué se evalúa en un concurso, y reitero, que si una persona queda en un orden de mérito y tiene la posibilidad, tiene digamos, el conocimiento, lo que fuere, para estar en ese lugar, tiene los méritos para estar en ese lugar, bueno, priorizar que haya mujeres, ¿no? Entonces, esto digo, no tengo una respuesta concreta porque no sé en qué punto está la discusión, pero me parece que es muy positivo, me parece que puede ser muy importante para la UBA, y que sí tenemos que intentar modificar algunas de las reglamentaciones, ¿no? Son las 8 menos 10 casi, y veo una... Carolina levantó la mano, fue aludida. Y veo varias... No, Carolina no la veo levantando la mano. Sí, ¿sí? hay... ¿Querés hablar? Bueno, dale, Carolina, habla. Y después vamos a... Me parece que puede estar larvada la necesidad de complementar estas reflexiones sobre la necesidad de acciones afirmativas y de discutirlas finamente y de evaluar el potencial de cambio que pueden proyectar sobre nuestras culturas tan desiguales. Complementar esta reflexión con la idea de que hay que hacer muchas otras cosas más simultáneamente. Digamos, básicamente no hay una herramienta milagrosa que pueda desmontar una estructura tan aquilatada, digamos, tan profunda, tan inclusive invisible para sus propias victimarios y víctimas de ella. O sea, si estamos haciendo estos diagnósticos sobre la profundidad del problema, no puede haber una solución o un estilo de soluciones muy proactivas y muy disruptivas. Y yo creo en todas esas acciones, creo que hay que discutirlas, creo que deben ser elaboradas con el mayor consenso posible para que no sean justamente no abroquelen, digamos, a quienes se sienten atacados por ellas y esto revierta globalmente sobre todos en contra. O sea, como todo, es mejor siempre hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien requiere un esfuerzo de debate, de apertura, de hablar con quienes presumimos que no están contentos con este tipo de estrategias, son con las personas con las que primero tenemos que hablar, y no tenemos que hacerlo solo uno a uno, o el que está ocupando temporariamente un rol político, son las comunidades las que tienen que tomar este tema. Si las propias comunidades no lo tomamos y no lo horizontalizamos, si no lo profundizamos, si no hacemos diagnósticos que abarquen todas las dimensiones del problema, no va a haber herramienta milagrosa que nos convierta en personas igualitarias. Las posiciones reactivas son lo más previsible que puede ocurrir, invocando el mérito, invocando la cantidad de mujeres colegas capaces, brillantes, que llegaron sin ninguna de estas medidas, pero se van a abalanzar a decir estas cosas que alguno de ustedes recordó. Yo lo logré, ¿por qué no lo van a lograr otras? Esto ya es un clásico, digamos, ya lo saben. Yo se puede ser rectora, ¿por qué no son rectoras ustedes? No es así. Primero que eso no es proyectable toda la barbaridad de cosas que hay que hacer. Y segundo que hay montones de factores, digamos, que a veces son muy singulares, que explican algunos avances muy positivos, pero que no traen consigo la solución de todos nuestros innumerables problemas. La colega que habló recién de las innumerables violencias que atraviesan nuestras comunidades universitarias, quizás haríamos un gran progreso, yo siempre pienso esto, si dejáramos de representarnos a nuestras comunidades universitarias como mejores de lo que son. Digamos, los mismos comportamientos de porquería que cuestionamos en el conjunto de la sociedad, se replican con menos excusas en nuestras comunidades más privilegiadas, por el acceso a la educación, por condiciones de trabajo, por ambientes más homogéneos, por la sobreidealización que tenemos de nosotros mismos, de nuestros roles en la sociedad. Es donde menos perdonable es que estas cosas ocurran. Pero tendemos a no ver eso. Por eso yo arranqué diciendo, ¿por qué no transparentamos cómo estamos? ¿Por qué no hacemos un buen diagnóstico de lo que nos pasa? Y además, termino acá. Me parece que si uno arranca por herramientas de discriminación positiva en esta punta del iceberg que puede ser el acceso al reconocimiento en la carrera académica o en los estándares de evaluación, y lo deja solo ahí, y no toma iniciativas que son parte de nuestra responsabilidad según yo entiendo,
como instituciones académicas y como comunidades académicas, por ver qué pasa con las vocaciones científicas, por qué no llegan mujeres a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Si ustedes no combaten ese problema, no, difícilmente se la van a pasar toda la vida generando reglamentos de concurso para que las mujeres ganen los concursos. Por supuesto, no digo que es una cosa o la otra, pero digo que los problemas tienen, como se dijo recién, muchas dimensiones y la tarea es enorme y no la podemos hacer solo ni las que es feministas, militantes, activas, lúcidas y formadas, ni las que están intentando gobernar esta institución en una dirección feminista, ni los colectivos feministas organizados. Lo tenemos que hacer todos. Tenemos que convencer a todos los Robertos, que es uno que conozco acá, por eso lo voy a usar de ejemplo, para que se sume, o sea, porque si no, esto no va a ir a ningún lado. Digamos, va a ser más difícil, va a ser más lento, va a ser más traumático y menos profundo. Eso me parece a mí. Bueno, yo por la hora vamos a... Fran, que ya interviniste muchas veces, déjame que le pregunte a las personas que no intervinieron, Natalia y a Maicha, que querían decir algo, y ahora veo que Laura también levantó la mano. Si pueden decir algo medio breve, porque así tratamos de cerrar a las 8. Bueno, muchas gracias, sobre todo porque me sumo tarde. Acabo de ver a Laura Estrada en SAIC, así que celebro que estemos hablando de estos temas en todos los lugares donde sea posible. Me sumo al comentario de Verónica, en donde está buenísimo detectar los problemas, pero tenemos que empezar a accionar soluciones. Y quiero agradecer a Graciela Morgade y a Silvina, que mencionaron los consensos, las violencias y los hechos traumáticos que suceden cuando estas soluciones, tratando de comentarlas, hablarlas y hacer propuestas, y yo creo que hay mucha hipocresía que tenemos que combatir, y sobre todo personas que no se dan cuenta que están viviendo esa hipocresía. Creo que esa es una tarea muy difícil, y me conmueve lo que digo, y quisiera preguntarle a Graciela si puede darme o darnos una sugerencia para ver cómo podemos tratar a estas personas con respeto, para que nos tomen de igual y no tengamos que atravesar estas situaciones de manera desprolija para poder resolver este problema. Gracias. Bueno, a Maicha, por favor. No, lo mío es cortito, solo tenía una pregunta para Graciela. O sea, me llevo como dos cosas como muy fuertes de la intervención de Graciela, que es esta idea del plan, que me gustó mucho. O sea, como yo venía pensando esto de cómo atacar el tema desde muchos flancos posibles, y me diste la palabra, digamos, correcta para hablar de eso, que es lo de plan. Y la otra, esta idea de que un poco caemos en la trampa de hablar de meritocracia cuando estamos hablando de una meritocracia que fue como estructurada para una cierta persona, digamos, con un cierto mérito, que es lo que nosotros consideramos que era lo que tenía que ser profesor. Y que tal vez lo tratamos de remedar, como agregando, no sé, un año por cada hijo nacido, como si criar un hijo te llevara solo un año, o ese tipo de herramientas, pero seguimos como repitiendo la misma estructura. Quería saber si había algún ejemplo, como para esto, irnos de acá con tarea para el hogar, de alguna estrategia que se haya tomado en algún lado donde se empiece a hablar de meritocracia de una forma más transversal y más inclusiva. Te digo que yo te puedo decir algunas cosas vinculadas a la evaluación científica. Hay todo un movimiento en particular, más mirando algunos de los indicadores que se suelen usar como producción científica en ciertos ámbitos, que es publicaciones, etcétera, etcétera, que hay una declaración que se llama DORA, se llama a las instituciones y a los individuos a firmar para cambiar los parámetros de evaluación. Y después hay de iniciativas para tratar de revertir sesgos. Hay muchísimas iniciativas de entrenamiento de evaluadores y evaluadoras, entrenamientos de tomadores y tomadoras de decisiones. Hay muchas iniciativas en distintos lugares,
y hay esquemas para tratar de permitir que las instituciones discutan hacia adentro cómo mejorar y avanzar hacia objetivos de mayor igualdad de género. Hay ejemplos en distintos países. La National Science Foundation tiene todo un proyecto que se llama Advance. En el Reino Unido tenés Athena Swan. Bueno, la Unión Europea tiene también otros indicadores, pero hay bastantes cosas de donde tomar ideas. Lo de redefinir qué es lo deseable o no deseable para una institución, ahí ya es más difícil, ¿no? Eso es más difícil, pero está Dora para repensar la evaluación de las contribuciones científicas. Laura, una pequeña cosa, y ahora apareció la mano de Inés. Va a ser súper express. Bueno, primero celebro esta reunión, que estemos teniendo esta posibilidad de charlar, me parece que es súper importante. Lo primero que hay que hacer es charlarlo, es escuchar opiniones, escuchar de la gente que sabe. Esto no apareció el mes pasado, hay gente que tiene años que viene trabajando en esto, y hay cosas que ya se sabe que funcionan más que otras, y hay cosas que funcionan en algún lado y en otro lado no, así que hay que empezar charlando, concientizando y visibilizando, así que celebro el espacio, este segundo conversatorio de género en el marco que organiza CCP. Lo otro que quería decir es, yo trataría de separar la discusión a dos planos, ¿no? Primero, si creemos que es necesario estas acciones afirmativas, si nos parecen importantes, y después ver si es legal, no es legal, menos legal, cuál es la vuelta legal, digamos. O sea, primero pongámonos de acuerdo, ¿lo queremos hacer? ¿Nos parece importante hacer? ¿Nos parece, no sé, terrible que haya 20 y pico % de profesores mujeres en nuestra facultad, en una carrera, en un departamento donde mayoritariamente son mujeres estudiantes? Digo, los números están, me remito a lo que decía Vero, somos científicas, están los números. O sea, Nati me vio recién hace un rato en la charla de SAIC, están los números, hay que hacer un gráfico y uno sabe cuántas estudiantes mujeres en esta cosa binaria, porque otro dato no tenemos, ¿está bien? Así que es muy fácil hacer un gráfico de barras con el nombre Juan o Juana, y haciendo esa distinción, y sin suponer que eso habla sobre su orientación sexual, sobre su género autopercibido ni nada, porque son datos que no tenemos, que podríamos empezar a recabar, pero que ahora no tenemos. Uno hace un gráfico de barras y se fija qué proporción de mujeres estudiantes hay en tal carrera, qué proporción de mujeres se gradúan en tal carrera, y qué proporción de profesoras mujeres hay en tal carrera. Y el gráfico hace así. Así que, entonces, en ese sentido, me parece que si estamos de acuerdo que ahí hay una discriminación, busquémosle la vuelta. Como decía Graciela, es momentáneo, es hasta que se recupere esta discriminación que las mujeres y disidencias venimos sufriendo. Es para reparar un poco eso. Es por departamento, a lo mejor no le hace falta a todos los departamentos, a lo mejor no hace falta, bueno, yo creo que eso, o sea, invitaría a ir a los números, digamos, los números están. Y alguien preguntaba para dar un ejemplo de números, en el área de física uno puede ir a las actas de los ingresos a carrera de este año, y este año entró el 10% de investigadoras mujeres en el área de física. El 10% fueron mujeres, el 90% fueron varones, 3 mujeres. Uno podría decir, bueno, buenísimo, a lo mejor se presentaron solamente 3, si la tasa de éxito de mujeres es el 100%. No, si uno se fija, debajo de la línea de corte, quedaron afuera, me macheteo el número, 83% mujeres. ¿Está bien? Entonces, eso pasó. Y pasó este año, y uno puede pensar, es una fluctuación, miro los del año pasado, y el año pasado pasó lo mismo. Están entrando los varones, y están quedando por abajo del orden de mérito una muy gran proporción de mujeres, eso en física este año y el año pasado. Entonces, eso me parece que es un número que tenemos, y me parece que hay que buscarle la vuelta, porque no me parece que sea normal. Gracias. Bueno, y está Inés. Bueno, gracias Silvina, gracias a las oradoras. Yo lo que quería decir es, en realidad, una pequeña reflexión, y tomando muchas de las palabras que escuché de las personas que intervinieron hoy, que tiene que ver con el negacionismo al que nos estamos enfrentando todavía, a que en realidad no estamos hablando de asimetrías, sino que de injusticias, que tenemos claros ejemplos en las personas que nos acompañaron hoy, que lograron llegar a lugares, ser la primera en ocupar algún lugar
pero que por ahora esos son espejismos, digamos, no estamos en la senda del cambio al que aspiramos. Y que claramente desde esta agrupación de construcción colectiva profesores y estos conversatorios que estamos generando hace muchas veces, no solo se trata de desatar nudos, estos nudos que estamos encontrando, que sino lo que aspiramos y lo que estamos haciendo en realidad tiene que ver con ir tejiendo un nuevo presente y un nuevo futuro. Y es en ese camino que esta agrupación también promueve que por primera vez en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA haya una decana mujer. Y de eso se trata estos espacios en los que dialogamos, conversamos, nos escuchamos, con flexibilidad, porque a veces pensamos de una forma y escuchamos a otro u otra y cambiamos nuestra forma de pensar. Así que, bueno, gracias a todos quienes están hoy y a los que estamos tejiendo, como decía recién, este nuevo presente. Bueno, muchas gracias Inés, muchas gracias a todas las charlistas, a las personas que preguntaron, a quienes no preguntaron. Y creo que acá terminamos, ¿no es cierto? Y despedimos a todos y todas. ¿Sí? Bueno, Sí, muchas gracias. gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Bien.